Viernes para todos. Hoy voy a estar con David hablando sobre el sonido y cómo el sonido y la música pueden utilizarse como una herramienta para la autosanación o como forma de terapia. En lo que se van sumando, ahí se empiezan a sumar. Bienvenidos, buenas tardes, feliz viernes. Y el lunes voy a estar con Aya hablando sobre mensajes del universo. Así que esos son los vivos para hoy y para el lunes que viene. Bueno, vamos a ver si David ya está sumándose. Está medio... Ahí está. Genial. Hola David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú o vos? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí en Chile, en Santiago Ah, de Chile. genial, tú. Muy bien, Ujú. todo muy bien. ¿Hace frío ahí? Hace frío aquí en el lugar donde me pongo a transmitir, porque tengo hijos chicos que andan por ahí Ajá, por la casa y ajá. donde me pongo a transmitir es como una sala media helada, así que me abrigo. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de hacerlo entretenido, así no se sufre mucho el frío ahí. Entramos en calor. Exactamente. Bueno, David, contanos un poco a ver, ¿a qué te dedicas? Bueno, sí, mira, yo soy psicólogo de profesión, ya, estudié psicología acá en la Universidad de Santiago de Chile, estudié música también acá en Chile. Y me dedico a la terapia con sonidos, eso es principalmente, el abordaje como una herramienta terapéutica, el sonido como una herramienta terapéutica y el abordaje desde esa visión. Tuve la oportunidad de viajar a Nepal y a la India a profundizar estos estudios específicamente sobre la terapia con cuencos tibetanos. Así que lo que yo hago actualmente es como una síntesis de la psicología, por un lado, la terapia energética y la teoría musical. Y en base a eso hago todo el trasfondo terapéutico al que me dedico actualmente. A ver, ¿puedes repetir esos tres pilares en los que se basa tu práctica? Claro, por un lado tenemos la psicología, que bueno, es la profesión, el abordaje terapéutico desde la psicología, por un lado. Otra parte de este tridente tiene que ver con la parte energética, con la parte desde la cosmovisión quizás más transpersonal de la psicología, pero principalmente lo que estudié allá en Nepal y en la India, que tiene que ver con el sistema de los chakras y la interconexión energética. Y por otro lado, como estudié música también, y la música se guiña, ¿cierto?, bajo un lenguaje musical, una estructura, una teoría musical, hay una base teórica desde la música. Entonces, la psicología, la visión holística o energética de Oriente y la teoría musical, que es lo que te da la música, eso es como yo estoy uniendo en el fondo esa visión triple para aplicarlo a nivel terapéutico. Bien, me encanta. Suena como mente, cuerpo y espíritu, que lo tienes todo ahí todo integrado. Claro, claro, algo así, claro. Bueno, muy bien. Este, ¿Y esto es algo que has visto de algún otro maestro o es algo que tú estás creando, es algo que estás desarrollando tú? Sí, yo siento que esto en verdad es una síntesis que yo he ido creando en este modelo teórico, porque en verdad, por ejemplo, cómo se trabaja esto, por lo general hay dos vertientes bien claras desde donde se trabaja esto, que por un lado es la musicoterapia, ¿cierto? Que la musicoterapia tiene todo un devenir, un trabajo ya más médico, más clínico, se trabaja en reparación motora, en reparación en afasia, ¿cierto? A nivel del lenguaje, entonces todo un tema ahí de reparación. Eso es por un lado, la musicoterapia. Por otro lado está la parte energética, que es lo que ya se trabaja a nivel de los chakras y la armonización a nivel de los chakras. Eh, que eso tiene que ver con la conmovisión energética, que se relaciona mucho también con el tema de la gemoterapia, o con todas estas terapias complementarias que tienen una lógica preventiva, ¿cierto? Y este modelo, el que yo he estado trabajando hace un tiempo ya y creando, tiene que ver con cómo nosotros anímicamente y desde nuestra subjetividad
integramos o vivimos esa experiencia sonora que te generan los instrumentos. Entonces, en el fondo es poder utilizar estas herramientas terapéuticas, estos instrumentos, como un canal para vincularte, como un canal para poder llegar a instancias más profundas desde tu ser, porque el sonido también es un lenguaje que no es verbal. Entonces, como no es verbal, directamente va hacia niveles inconscientes. Es una vibración. Claro que sí. Muy bien. ¿Y qué tipo de personas acuden a ti? ¿O con qué necesidad, qué malestar, o no sé cómo llamarlo? Sí, claro, mira, por lo general las personas como con los males de este siglo que tenemos, con mucho estrés, con ansiedad, pero también como yo le doy una visión más bien a nivel psicológico, tiene que ver con cualquier persona que quisiera indagar o tener un autoconocimiento también desde una perspectiva psicológica. No solamente algo energético, tampoco no solamente algo netamente psicológico. Como yo le estaba dando una fusión, ¿cierto? Una integración. De repente cuando hay personas que los bloqueos, por decirlo así, o los temas están en la banda anímica o psicológica, se trabaja más bien desde esa dimensión. Pero de repente hay problemáticas que superan esa banda anímica o psíquica, que ahí van como con trastornos, por decirlo así, más energéticos o desde una perspectiva más espiritual. En ese sentido, podemos empezar a trabajar con esta otra visión en paralelo con la psicológica, ¿cierto? Porque muchas veces trastornos espirituales o energéticos se traducen a nivel psicológico en ansiedad o en cualquier otro tipo de trastorno. Entonces, muchas veces algo psicológico es el resultado, la consecuencia de algo energético espiritual, que yo he visto ahí en algunos de tus vivos que también han conversado de esas temáticas. Entonces, en el fondo, lo que yo trato de hacer es ir pesquisando, bueno, esta persona, ir orientando principalmente, ¿cierto? Ir orientando para que la persona pueda ir finalmente llegando a un entendimiento más profundo desde dónde poder encauzar sus problemáticas, ya sea desde un plano energético, espiritual, o desde algo más psicológico, psíquico, mental, emocional, o bien necesariamente algo más desde la biología, ¿cierto? Desde algún desequilibrio hormonal, y todo eso se puede ir pesquisando. Bien. En tu experiencia, tomando como metáfora el huevo y la gallina, los problemas psicológicos son porque sus raíces son problemas emocionales o espirituales, o los problemas espirituales son por los problemas psicológicos. Yo siento que puede haber un desequilibrio, ¿ya? Si es que, por ejemplo, tú como persona, como individuo, no estás escuchando tu yo profundo o tu yo espiritual. Cuando uno no está en sintonía con esa resonancia interna profunda, es donde se generan desequilibrios emocionales o psicológicos. Esto yo siempre lo trato de explicar, de repente, imagínense nosotros nacemos con una melodía primordial, con una esencia, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que nacemos con una esencia. ¿Eso sería como una vibración? Claro, es como a nivel, si lo queremos decir, por decirlo de una forma, como una esencia, una vibración, una resonancia personal. Pero eso me gustó mucho, eso que dijiste me gustó mucho, nacemos con una melodía personal. Claro, y yo creo que en tanto bailemos o vivamos desde esa melodía, todo va a ser todo se va armonizando. Melódico en la vida. Y cuando no estamos viviendo desde esa melodía, es donde se produce en la música, como algún instrumento está fuera de tiempo, ¿no? Es como que se escucha medio raro. Justamente. O sea, pasa a ser un ruido más que una melodía. Que no somos solamente una nota, porque ayer, por ejemplo, hablaba en un live con otro amigo que él me decía, mira, yo siento que soy una nota do. Y yo en mi práctica, más que ser una nota, yo siento, uno es una tonalidad. Uno es como una persona, no sé, un pintor que le dicen, ¿qué color es el que más te gusta? No hay solo un color, es una gama de colores. Es no sé, la tonalidad, los colores tierra, esta gama de colores, porque uno es muy reduccionista, ¿cierto? Para tratar de expresarnos, de entendernos. Entonces yo siento que a nivel de nuestra esencia y por un lado en nuestros chakras, por decirlo así, funcionamos armónicamente, tenemos como una melodía, como una armónica, ¿cierto? Que tú la soplas y como suene, tiene una nota estándar. Nosotros en nuestra esencia, siento yo, tenemos una vibración primordial,
pero esta vibración primordial se va alterando, o tenemos que ir alterándola en pos, obviamente, a los condicionamientos familiares. Entonces, imagínate, tú naces con una melodía, que es tu melodía propia, y tu familia te dice, mira, esa melodía quizás sonaría mejor así. En Empiezas a esta cambiar, familia no va. Ajusta tu claro, melodía a la melodía de la familia. o a la sociedad donde tú naciste, o a lo que aprendiste en el colegio o en la universidad. Entonces, finalmente, después tu guitarrita, que tú tocabas al principio muy espontáneamente, en un momento la alteraste tanto para calzar en tantos contextos, que después llega una edad media, donde tú dices, bueno, ¿cuál es mi melodía? Soy este de mi familia, soy este ser social, soy este ser en pareja, ¿cuál soy yo? Y ahí es donde te pierdes, porque olvidaste tu melodía primordial. Bien. Entonces, muchas veces el trabajo terapéutico tiene que ver justamente con empezar a la persona a conectar con esa esencia, con esa melodía original, sin perder obviamente todos los condicionamientos que ya tienes, porque eso también te va sirviendo como herramienta. Bueno, a ver, ahí justo alguien pregunta, ¿no? Me parece una pregunta interesante. MYCD 5781. ¿Cómo hacemos para encontrar esa melodía? Claro, eso lo que yo he trabajado, claro, tiene que ver con poder ir identificando los aspectos anímicos, ya, psicológicos, que se traducen o que tienen un correlato con esta vibración, con esta melodía. Entonces, por ejemplo, ahí a nivel del discurso uno puede empezar a identificar dónde tiene puestas ciertas notas, entre comillas, ciertas notas, ciertas vibraciones. Por ejemplo, si es que tú eres una persona que a nivel emocional, ¿ya? Tus emociones las vives muy desde que necesitas que te lo demuestren empíricamente, que te lo demuestren, ¿cierto? Con cosas tangibles, es muy probable que en tu chakra 4, que es la dimensión emocional, esté vibrando la nota 2, porque la nota 2 se relaciona con el mundo material, con la materia, con lo empírico. Entonces, una persona, cuando tú estás en el relato, ¿cierto? Escuchándolo, pesquisando en una terapia psicológica, por decirlo así, la persona empieza a arrojar ciertas temáticas específicas que dicen, sí, no sé, siento que mi pareja, no, o otra persona, por ejemplo, no sé cómo dejar feliz a mi pareja y pienso esto y me cuestiono esto, y cuando hay mucha mente a nivel emocional, ahí puede que a nivel del chakra 4, por ejemplo, esté vibrando la nota La, que la nota La tiene que ver con todos los procesos mentales y todo el pensamiento y todas las creencias. O Entonces, sea, así con cada una de las dimensiones de los chakras, uno puede ir viendo cómo va funcionando a nivel de las notas, anímicamente. a ver, eso es muy interesante, nunca lo había escuchado. Lo que tú estás queriendo decir que cada chakra tiene una nota, o Claro, pero solo esa el nota, chakra, solo el chakra corazón tiene las notas. cada chakra, porque acá nos empezamos a involucrar en los paradigmas energéticos, vibracionales, ¿cierto? Terapias desde la vibración es sonido, la vibración es movimiento, el sonido es vibración. Entonces, como es energético, esta vibración, este movimiento, se le asocian notas porque son frecuencias energéticas. Entonces, cada uno de los chakras tiene una nota, pero esa nota varía para cada persona, porque sería muy simple decir, bueno, todos somos do, re, mi, fa, sol, así, entonces estamos todos súper bien y tocamos una nota fa y listo, nos arreglamos la emoción o una nota la y andamos bien mentalmente. Somos más complejos que eso, ¿cierto? Entonces ahí empieza lo interesante, que esto es justamente esto que yo estaba estudiando, que tiene que ver con identificar con qué energía, hay una energía objetiva, ¿cierto? Que son nuestras dimensiones, las confianzas bases, la sexualidad, el ego, ¿cierto? La autoconfianza, el mundo emocional, el chakra 5 que tiene que ver con la comunicación, con el mundo social, chakra 6 las creencias, la ideología, y el chakra 7 que es la dimensión espiritual. Todo estamos inmersos de alguna manera en esas dimensiones. No hay que creer específicamente en los chakras para ver que estamos en esas dimensiones, pero cómo uno vive esa dimensión, eso es lo subjetivo que es para cada sujeto. Por eso, en cómo organizamos, cómo vivimos esa energía subjetivamente, es lo que nos va dando ciertas inclinaciones a actuar de una determinada manera o de otra manera, por un lado. Y por otro lado, podemos ver con qué nivel de profundidad vivimos cada dimensión. Y eso tiene que ver con la nota, con la afinación de los chakras en cuanto a notas. Bueno, muy bien, muy interesante esto. Ahora, ¿nos puedes decir cada nota a lo que corresponde? Porque nunca había escuchado eso. Claro, en una primera instancia, por una cosa estándar,
se asocian las notas desde el do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿ya? Do, re, mi, fa, sol, la, si. La nota do, por lo general, eso tiene que ver con las confianzas basales, con tus raíces y con la relación que tú tienes con tu entorno familiar, ¿ya? Con tu relación con la materia. La nota re tiene que ver con la sexualidad, con el autocuidado, con la creatividad. La nota mi tiene que ver con la autopercepción, con el ego, con cómo yo me veo a mí mismo. La nota fa tiene que ver con la dimensión emocional, con cómo vivimos las emociones. La nota Perdón, sol perdón, tiene que ver con la comunicación. perdón. Hasta ahora, ¿cuáles dijiste? Pues se te cortó. Do, dijiste re. El re, sí, la nota ¿De re que qué? tiene que ver con el autocuidado, con la sexualidad, con el dinamismo también, con la creatividad. La nota mi, esa nota se asocia con el ego, con el autoestima, con cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿ya? La nota fa tiene que ver con la dimensión emocional, con cómo vivimos las emociones. La nota sol tiene que ver con la comunicación y con el diálogo con el mundo social, el diálogo interno así como el diálogo externo. La nota la tiene que ver con los procesos mentales, tiene que ver con nuestras creencias y con todo el mundo cognitivo de la mente. Y la nota sí se relaciona con el sí mismo, como lo dice Jung, ¿cierto? Con esta conexión más desde lo espiritual, pero desde la trascendencia, más que O desde lo sea que religioso. cada nota corresponde a un chakra. Cada Do nota sería. claro, corresponde a un chakra, pero Ok. cómo o dónde ponemos cada nota va a hacer que yo viva esa dimensión de una forma diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate yo parto, tengo la nota fa que rige la emoción, ¿cierto? Tiene que ver con la emoción, y esa nota fa vibra en mi chakra uno. Y mi chakra uno tiene que ver con la confianza, con la estabilidad, con tus raíces. Quiere decir que para esa persona las raíces, la estabilidad, la confianza va a estar a la base de la emoción, porque vibra la nota fa, la nota emocional. Entonces, si es que una persona, por ejemplo, rompe con su pareja, termina una relación de pareja, son personas que sus confianzas se van a la vez, como que no hay forma de sacarlas, terminan con la pareja y están semanas muy tristes. ¿Por qué? Porque más allá de la emoción le afectó a sus raíces en sus confianzas. Si tú lo ves por otro lado, hay personas que terminan con las parejas y bueno, así es la vida y siguen adelante sin ningún problema. Y ahí Felices. puede Se ser que, por sacaron un. ejemplo, se sacaron un peso encima, pero puede que, por ejemplo, esa persona vibre en su primer chakra que rige las confianzas con la nota la. Entonces, para esa persona, lo racional, lo intelectual, ahí va a estar sus confianzas. Entonces, si le va mal en la tesis de la universidad o si en el trabajo algo pasó y fracasó su proyecto, ¡pum!, sus confianzas, su estabilidad se van a ver muy ahí truncadas, ¿cierto? Entonces, ahí podemos empezar a ver un pequeño ejemplo de cómo vamos viviendo cada una de las dimensiones, y así con todas las dimensiones. Bien. Suena complejo. O sea, primero identificar desde qué chakra estamos y después cómo se relaciona con la nota, ¿no? Claro, pero al momento de ir hablándolo del discurso, cuando tú vas escuchando, es mucho más simple de entenderlo en la práctica. Por ejemplo, hay otro tema de poder ver con cuál afinación o con qué nivel de profundidad la persona está viviendo cada una de sus dimensiones. Que eso tiene que ver, no sé si tú tocas instrumentos o esto típico que hablan de la afinación 440, 432, los tonos solfegios. Esos son modelos de afinación con los que nosotros afinamos los instrumentos. Entonces, por ejemplo, hay un estándar que tiene que ver con una afinación que es en 440 Hz, ¿ya? Es una medida estándar que la música de Spotify, en YouTube, así es como se hace la música actualmente. Hay una afinación que es más antigua que tiene que ver con esta afinación 432. Y esa afinación, si se dice que la cambiaron los nazis para un control mundial, ¿cierto? Eso independiente de esas Ah, teorías que hay, escuché eso, sí. eso tiene que ver independiente de eso, que la afinación 432 te provoca algo un poco más introspectivo. Uno escucha la misma canción, pero un poquito más grave. Ese poquito más grave hace que tú sientas como un proceso un poco más de introspección, ¿ya? Y finalmente los tonos solfegios son los tonos que usaban los monjes cuando cantaban sus cánticos, ¿cierto? Cantos gregorianos. Ese es el tipo de Ahí justo afinación. alguien preguntaba si, a ver, ¿cómo? Ahí, se me perdón, se me fue.
si los mismos beats de mantras, si estos son los mismos beats de los mantras de yoga. Algunos a los tonos solfegio, sí, puede ser. Habría que ver, sí. Habría que ver cómo en YouTube igual las ondas se distorsionan, porque el sonido como para subir cualquier publicación a YouTube, el sonido te lo comprimen, las ondas varían un poquito. Entonces habría que ver también eso, o escucharlo con unos buenos parlantes, o ojalá pedirle a algún sonidista que te mande las frecuencias específicas. Bien. Entonces, estas frecuencias, 440, 432, ¿qué son? ¿Nos podés explicar en español? Claro, eso es un estándar que, por ejemplo, desde la nota La del piano central, ¿cierto? Esa nota La vibra en 440. Entonces, desde ahí, el La que viene octavada, ¿cierto? La, si, do, re, mi, fa, sol, la. El La que viene más agudo va a estar al doble de esa afinación, 880 y así. Entonces se generó como una norma para que todos los músicos pudiesen tener un sistema de afinación y el músico de Estados Unidos pudiese tocar con el de Suiza o con el de Australia. Pusieron una norma para que pudiesen tocar de alguna forma y todos tocar a la misma afinación, porque antes se juntaban, oye, y algunos tocaban en una afinación un poco más aguda, en otra un poco más grave, porque no había tantos sistemas como ahora que uno en el celular descarga un afinador y listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas afinaciones a nivel anímico o que estamos viendo de los chakras? Imagínate la nota re, que tiene que ver con la sexualidad, ¿cierto? Con la creatividad. ¿Qué pasa si es que uno vive la sexualidad o esta energía de la nota re en una afinación 440? Que esa afinación 440 tiene que ver con el estándar, con lo que escuchamos cotidianamente, ¿cierto? Eso se asocia a un nivel de profundidad muy superficial. Entonces, la sexualidad de una persona que esté viviendo ese chakra, la nota re, con una afinación 440, va a ser una persona que su sexualidad lo ve también desde un punto de vista más desde lo exterior. ¿Por qué? Porque tal cual la afinación como es un estándar, como es algo más cotidiano, se vive también esa dimensión como algo más cotidiano. Entonces la sexualidad para esa persona la va a abordar principalmente desde el sexo, desde el acto sexual. Si es que uno ve una persona, por ejemplo, que en la sexualidad involucra un poco el vínculo, ¿cierto? El vínculo con la pareja, se conecta con algo más emocional, psicológico y utiliza el sexo, la sexualidad para conectar a un nivel un poco más profundo, ahí estaríamos viendo que esa persona, esa nota re, ya no está en 440, sino que está en 432, porque ese es un aspecto un poco más introspectivo. Entonces uno conecta a nivel vincular con la sexualidad. ¿Qué es lo que pasa con la última afinación, que es la tono solfegio? Uno utiliza el sexo, el acto sexual, para conectar, vincular con la pareja, pero con un trasfondo aún más profundo que tiene que ver con algo espiritual. Entonces ahí podemos ver todas estas dinámicas, estas prácticas desde el tantra, desde poder llegar a algo, a un trasfondo superior a través de la sexualidad. Entonces lo mismo, uno puede empezar a ver cómo la persona te va comentando en su comunicación, mira, no, es que yo solo busco parejas para tener sexo y no me importa nada más. Bueno, esa dimensión la está viviendo en una afinación muy superficial. Si es que eso le genera problemas, uno podría tratar de aplicar alguna frecuencia. Intentemos, obviamente esto es paralelo, mostrarle a la persona quizás que está necesitando una vinculación más profunda a nivel emocional, y por otro lado, uno puede aplicar una nota en una afinación 432, entonces, tanto internamente la persona va a empezar con un cuestionamiento, quizás, y externamente vamos a potenciar con las vibraciones para que empiece a hacer sentido esto, tanto desde internamente como externamente. Cuando dices va a aplicar una nota o una afinación, ¿qué significa? ¿Literalmente a través de la música o cómo? Claro, hay instrumentos, hay diapasones que se pueden usar, cuencos tibetanos, un montón, cuencos de cuarzo, un montón de instrumentos. Gongs. Con gongs, claro, que esos nos ayudan. El principio de la sonidoterapia es la resonancia, la vibración. Estos instrumentos son muy ricos en vibración. No solo estos instrumentos, cualquier instrumento te generan cosas, porque el sonido es vibración, entonces es una vibración mecánica que te impacta y tú la sientes, ¿cierto? No es necesariamente audible. Yo he trabajado con personas con hipoacusia que tienen sordera casi total y la vibración igual la sienten porque sienten la vibración.
sobre todo de los instrumentos más graves. Entonces, esto del sonido se puede aplicar con instrumentos, o yo ahora último trabajo mucho con generadores de tono para aplicar las frecuencias específicas. Entonces, uno de los principios de la sonidoterapia, justamente tiene que ver con la resonancia, con que yo, si tengo una frecuencia X, puedo empezar a invitar y contagiar a otro cuerpo y empezar a invitarlo a que vibren en una frecuencia similar. Que se sumen a la fiesta. ¿Perdón? Que se sumen a la fiesta. Claro, empiecen a resonar en conjunto. Bien. ¿Y esto lo haces a través solo de instrumentos o hay música? Yo, por ejemplo, toco música y me dicen que la música les ha ayudado al despertar, los ha ayudado a sentirse llenos de vida. La música que yo toco, digo, como dice, no es que yo compongo la música, yo simplemente mezclo, pero en esa mezcla es como un journey, un viaje que se hace, que tiene que ver con música chamánica, música de Medio Oriente, o instrumentos de ese tipo, ¿no? ¿Eso tiene algo que ver o no? O sea, el tempo o el beat de la música electrónica, de down tempo, por ejemplo, ¿tiene algo que ver con todo esto o nada que ver? Claro, todo lo que se relaciona con lo musical tiene que ver porque nosotros somos seres musicales en una primera instancia. Imagínate, no sé, el tridente básico de la música, que es ritmo, ¿cierto? El ritmo, el pulso, la melodía y la armonía. Esos son tres aspectos que se estudian en la universidad. Hay ramos que son ritmo, melodía y armonía. Entonces, ¿cuál es el paralelo de esto que compone la música con uno mismo? El pulso, esto que tú dices del beat, eso es algo instintivo. Eso se asocia mucho con la parte más pulsional de la persona, con lo instintivo. Entonces, por ejemplo, uno le dice a una persona que no sepa música, le ponen una canción, ¿cuál es el pulso de la canción? Es probable que lo pueda seguir, o con el pie, o te lo marque, porque eso no se piensa. Eso está en todos, ¿ya? El corazón, ¿cierto? Esto es lo que tú decías, que de una vibración contagia a la otra, y hasta que encuentren los dos el mismo ritmo. Claro, también ese es un principio de la musicoterapia y de la sonoridad que tiene que ver con cómo nuestro organismo también trata de equilibrar, ¿cierto? Con los pulsos. Esto sí tiene que ver más con los pulsos que con las frecuencias. La melodía, ya, cuando, no sé, uno canta una canción, lo que está cantando es una melodía. En partitura se escribe una línea melódica. Entonces, cualquier canción que uno cante, uno no está cantando la guitarra, no está cantando lo que va haciendo el piano. Uno canta, ¿cierto? Lleva una melodía. Y lo que hace el piano, lo que hace la guitarra, acompañando esa melodía, eso es la armonía musical. Entonces, la melodía, en cuanto a las terapias, se asocia a la emoción, ¿ya? A la emoción, a la emocionalidad. El pulso, como decíamos, el instintivo, esto que es gutural, lo inconsciente, por decirlo así, desde el mal psicoanálisis. Bueno, y que muchos los chamanes usan eso, usan los tambores para entrar en trance. Justamente, porque te conecta con esa parte más pulsional. La melodía o el canto te conecta con aspectos desde la emoción, y la armonía, lo que puedan hacer las guitarras o otro instrumento, eso ya son procesos más mentales. Uno pone la mente porque la armonía, toda la teoría musical es una elaboración más teórica, por tanto también es más mental. Entonces, en base a eso que tú dices de cómo se utiliza la música y cómo genera algo la música, ¿cierto? No solo los tonos, no solo los sonidos que se puedan aplicar de un solo instrumento, sino la música ya elaborada, tiene que ver con un principio que dice el doctor Gaynor, que es un musicoterapeuta y médico oncólogo de Estados Unidos, que habla de que la sonidoterapia trabaja también con un principio importante, que es que la vibración del instrumento, de cual sea, más la intención que tú pongas, eso va a generar salud. Entonces imagínate, cuando uno está en un ritual tocando un tambor y uno tiene una intención de sanación, o hay un ritual, ¿cierto? Hay algo específico que se quiere tratar, nosotros esa intención, que también, bueno, desde Masaru Emoto y todos los experimentos que hizo en el agua y cómo las intenciones modificaban también las aguas, nosotros podemos hacer que esa intención viaje a través de las vibraciones del sonido para que impacte de una forma específica en la persona. Bien. Entonces eso también empieza a generar como toda una línea también de trabajo terapéutico. Justo te iba a preguntar por los
trabajos o los descubrimientos del doctor Nasaru. O sea, ¿cómo se relaciona con todo esto? Tiene todo que ver en un principio porque, bueno, él experimentó también, además de solo poner las palabras, ¿cierto? Con música. Puso ahí agua, le puso música y pudo ver cómo ciertas obras de música clásica generaban este hexagrama, ¿cierto? O esta figura de el agua congelada muy armoniosa. Cómo hay otros tipos de música, como el heavy metal, que ellos experimentaron, que generaban una estructura no tan simétrica, un poco más amorfa, y cómo esto va generando dentro de nosotros, que somos un gran porcentaje de agua, y también arquetípicamente como el agua también son las emociones, cómo las vibraciones también nos van modificando internamente. Lo más claro que siempre se dicen, bueno, si es que uno le dice a un niño de chico que es tonto, que es estúpido, que nunca va a salir adelante, eso tiene un impacto. Además de lo psicológico, algo pasa a nivel energético anímico, al parecer, por estos experimentos. Si es que por otro lado uno potencia y a los hijos, a la pareja o a uno mismo, uno se dice hoy que somos tan inteligentes o que soy tan capaz, esa vibración, esos pensamientos, recordemos que todo es vibración, somos agua, ¿cierto? Somos vibración y cada pensamiento, cada emoción, cada sentir genera un impacto a nivel anímico dentro de nosotros que se puede traducir a nivel emocional. No olvidemos que somos biología, los pensamientos son electricidad, hay vibración adentro, somos química y todo eso va resonando energéticamente también. Bien, entonces la música es como, de alguna manera, como el medicamento del médico. Claro, yo siento que la música nos ayuda muchísimo, pero siempre desde este enfoque que es complementario, es algo que complementario en el sentido de la lógica que tienen las terapias complementarias, que es de prevención. ¿Ya? Esto es lo típico que yo también siempre les digo a las personas, si es que alguien llega con un ataque al corazón, no va a ir a tocarle el cuenco del chakra 4, ¿cierto? Necesita desfibrilador, necesita atención médica, porque la lógica son diferentes y van de la mano. La lógica de la medicina tradicional trabaja fantástico para los casos ya decretados y los casos críticos, y esta lógica de las medicinas complementarias tienen una lógica de prevención. Entonces, ojalá uno no llegue a estar tan estresado que te salgan úlceras. Ojalá uno no llegue a estar con tanta ansiedad y tan estresado que vayas tan desconcentrado que choque el auto y tengan que... ya, entonces son lógicas diferentes que van complementarias, más complementarias. Bueno, bien. Para la gente que nos está escuchando, nos pueda escuchar, ¿qué consejos nos puedes dar como para armonizar nuestras notas internas? Sí. Bueno, como toda terapia complementaria, yo siento que lo ideal sería poder empezar a hacer un metaanálisis de nosotros mismos, empezar a vernos a nosotros mismos y desde ahí empezar a generar quizá un autoconocimiento que eso tiene mucho que ver también con la música, no solamente con la música a nivel terapéutico, de los cuencos, los gongs, simplemente escuchar o poner atención y empezar a hacernos conscientes de por qué hay cierta música que nos gusta más. ¿Por qué me gustará tanto esta canción? Esta canción la ando cantando hace tantas semanas. ¿O por qué esta canción me gusta tanto y me acuerdo que la escuchaba tanto, no sé, cuando tenía 17, 18 años? Porque ahora en este momento volví a recordarla. Entonces, empezar a ser consciente de eso y decir, bueno, cuando la escuchaba parece que tratar de pensar, recordar cómo te sentías en esa instancia y quizás estás tratando de evocar inconscientemente eso, ese anhelo de, no sé, a los 18 años yo era más libre, tenía tantas cosas, proyectos, y justamente en este momento, si te está resonando esa melodía, puede que justamente tu ser también esté con esas ganas, esos deseos de poder generar los proyectos que quedaron truncados. Entonces, es algo que puede ser a nivel cotidiano, empezar a ver justamente qué es lo que me provoca esta canción, qué es lo que me gusta de esta canción. Me gusta la letra. ¿Por qué me gustará la letra? A ver, voy a poner atención, ¿qué es lo que dice esta letra? Me gusta la melodía, ¿qué es lo que me causa? ¿Qué es lo que me está generando internamente esa melodía? Y así uno puede empezar a hacer un pequeño análisis
utilizando la música como una herramienta para empezar a pensar en nosotros mismos. Y finalmente esa es la base de cualquier terapia, volver a nosotros mismos y ponernos a nosotros mismos como un foco, como el foco desde donde vemos la realidad, pero como nosotros queremos ver esta realidad, no como la sociedad me lo pide, no como la familia me lo exigió, no como desde el trabajo tengo que hacerlo, como yo quiero hacerlo. Y eso es complicado también. Bueno, puede ser, no sé, a mí me pasa que estoy descubriendo como un estilo de música o sonidos que tienen que ver mucho con esto, con el chamanismo y con Medio Oriente. Y te garantizo que de niño jamás escuché eso. Es algo que mis padres no tienen ni idea, imposible de haberlo escuchado. ¿Eso tiene que ver con alguna vida pasada o por qué tengo esa atracción o esa movilización con ese tipo de música? ¿Es un downtempo? ¿Es entre 85 a 105, 110 bits por minuto? Tiene mucha melodía, tiene el beat, es música electrónica downtempo, tiene el beat, pero tiene muchos instrumentos típicos del chamanismo o de Medio Oriente. ¿De dónde viene todo eso? Y esa es la música que tú estás creando ahora. Yo no la creo, yo compagino, es como que de toda esa música que hay, creo como historias, cuentos, piezas de arte, digamos. Claro, claro, yo siento que, bueno, por un lado, esto de repente melodía o experiencia o sensaciones que uno no tiene de dónde, ¿cierto? Como quizás conscientemente entenderla, desde la psicología junguiana se explica que hay un inconsciente colectivo, ¿ya? Donde estamos inmersos y donde está toda la información del bagaje cultural de la historia. Entonces nosotros a través de los sueños, a través de los procesos de inspiración muchas veces, pues tenemos una entrada a ese portal, ¿cierto?, del inconsciente colectivo y ahí está todo, ahí están todas las melodías, porque nosotros somos, desde un punto de vista oriental también, tenemos una unión que es energética, que no es física. Quizá uno vive acá en Sudamérica, ¿cierto?, pero hay algo energético que está por allá. Muchas veces también a personas de allá de repente les resuena quizás música más blusera o música más de aquí a Occidente, y dicen, ¿de dónde? Si yo he escuchado siempre puro raga, pura música hindú, entonces hay una conexión que es a nivel inconsciente, porque como te decía, la música, como también es un lenguaje inconsciente, es un lenguaje no verbal, entra también justamente en esa misma dinámica, en esa misma lógica. Si nos ponemos desde un punto de vista también cabalístico, desde la cábala hebrea, ¿cierto? Hay una dimensión superior que tiene que ver con la intuición, que justamente conecta con el lenguaje no verbal, el lenguaje emocional, ¿cierto? Entonces hay una conexión directa entre el lenguaje no verbal, emocional, que ahí están todas las artes, la pintura, la música, y esa conexión es directa con este mundo inconsciente, que es una esfera muy elevada a nivel espiritual. Por un lado eso, ahí de repente se puede explicar esas inspiraciones que te vienen, ¿cierto? O este sentir de poder tocar música que de repente no es de nuestra cultura, pero por otro lado también creo que como es armar como música con un beat específico, ¿cierto? La música, que eso te genera un trance, como tú decías al principio, porque el beat, eso te conecta con cosas inconscientes, pero la sonoridad de Oriente te genera cosas también a nivel emocional, porque la sonoridad tiene que ver con la melodía. Lo que estás diciendo es lindísimo y ahora que lo pones así, es exactamente así. El beat me hace entrar como en ese trance, porque la repetición es el pum, 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 pum. Claro. Es como que la mente ya sabe que va a venir otro pum después de ese pum. Y la melodía es lo que me hace volar, vibrar, conectarme. Claro, y por ejemplo, si te pones a pensarlo también cuando tratas de, no sé, las personas que también yo igual hago música, entonces me gusta mucho ese proceso, pero finalmente hay un proceso que es posterior, que tiene que ver con cómo estructuro o qué instrumento hago para que suene bien ya, y eso ya es más mental. Yo en una entrevista, por ejemplo, que escuchaba de Pedro Aznar hace unos meses, hablaba justamente, le preguntaban, oye, ¿cómo compones tú? Y él decía, mira, me encierro y grabo, hago como un vomito, inspiración, y toco, y luego
analizo las canciones, pero luego ahí, después de todo ese proceso que es inspiración, que es emoción, después pongo la mente. Yo digo, mira, podría ser una tercera, aquí irme a la relativa menor, aquí voy a armonizar de tal forma, ahí le ponemos mente. Pero el proceso primario, primero, debería ser netamente instinto y emoción, y después mente. Y también como debería ser la vida también. Pero necesitamos también tener mente, porque cómo estructuramos también todo esto. Puede salir algo muy espontáneo y si no lo encauzamos es como un río que desborda y inunda la tierra. Si es que hacemos surcos, si es que ponemos un cauce a ese agua, vamos a poder utilizar esas aguas y que no se nos desborden. Entonces yo siento que también esta misma disputa que hay, bueno, somos mente y emoción, somos las dos cosas, pero deberíamos usar nuestra mente para encauzar la emoción y lo instintivo y que no lo opaque, no restringirnos, ¿cierto? Porque de repente hay músicos que dicen, no, es que no me gusta porque no funciona y como que se coartan desde la mente el sentir, la expresión. Y eso yo siento que es lo que no debería pasar. Bien, dos preguntas. Una, te las hago así, porque yo soy como Doris, el pescadito de Nemo y se me olvidan las cosas. Creo que ya se me olvidó una. No, no, mentira. ¿Hay algún tipo de música más elevada? Eh, eh, ahora formulo a qué me refiero a eso. Y la otra es, ¿cada sonido de la naturaleza tiene una nota? El de la paloma, el de, no sé, el viento, el del agua. Vamos a la primera. ¿Hay algún tipo de música que, no sé, se hablan de distintas dimensiones y que te eleve? ¿Y hay géneros o tipos de música que te tiran para abajo? ¿Y, Claro, y por cuáles son? ejemplo, los instrumentos de percusión, ¿ya? Los instrumentos de percusión, los instrumentos que se les llaman instrumentos tierra, ¿cierto? Los cuencos tibetanos, los tambores, los didgeridoo, todo lo que tiene que ver también justamente con seguir un ritmo. El tambor te marca un beat, los cuencos tibetanos se tocan, ¿cierto? Pero es por el material también. Todos esos instrumentos te conectan con cosas más instintivas, más corporales, más físicas, ¿ya? Por otro lado, los instrumentos de viento, las flautas étnicas, las flautas chamánicas, las quenas, esos están, por decirlo así, con una dimensión intermedia que te conectan más con una emoción. Y justamente porque son instrumentos melódicos y las melodías se asocian a la emoción. Y por otro lado, hay instrumentos que son más elevados, como tú dices, que principalmente tienen que ver con las sonoridades de estas nuevas eras. Ahí están los cuencos de cuarzo. Y fíjate también que la voz humana, cuando se trabaja con la voz humana, que la voz humana tiene una riqueza armónica maravillosa, logra juntar, podemos hacer tonos muy graves que te conectan con la parte más baja, más instintiva, tonos de la banda media, emoción, mente, pero como están todas conectadas y podemos proyectar además una intención con la voz, te conectan con esferas superiores. Si no, ponte a pensar o en las películas o en los conciertos cuando de repente la banda se calla y queda cantando el vocalista así a capela. Se te llegan a parar los pelos porque te estremece la voz humana. O eso yo siento que Pero eso son es vibración, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahí, es vibración pura. es vibración pura, pero con una intención muy potente, porque uno Bueno, resuena totalmente. a ver, ahí Paula estaba haciendo, ¿en qué clasifican los cuencos de cuarzo? Claro, ahí yo siento que tiene que ver con esa conexión que es como con un plano, por decirlo así, más espiritual o más sutil. Por lo mismo, yo siempre recomiendo a las personas que, no sé, que tocan cuencos, que tienen instrumentos, que siempre tengan a la mano, no solo los de cuarzo, no solo hacer una sesión solo con cuencos de cuarzo, porque ahí tenemos que preparar la parte emocional con los otros instrumentos, cuencos tibetanos, ¿cierto? Prepararnos la tierra para poder ir a un estado más elevado, ¿cierto? Tal como las meditaciones cuando nos ponemos en procesos profundos de la mente, no partimos de una preguntando en el meollo del asunto. Vamos tanteando, vamos circundando y de repente nos metemos en temas profundos. Esto es lo mismo. Los cuencos de cuarzo siento que son para una instancia específica donde uno quiere voluntariamente evocar ciertos eventos más profundos de la persona, pero después hay que volver a ir saliendo, por decirlo así, a niveles
más superficiales y no tan profundos de la persona, y ahí necesitamos los otros instrumentos. Bien. Y la segunda pregunta se me olvidó. Ahí voy. Ahora yo estoy... Ahora vamos. Antes de entrar a la segunda pregunta, ¿hay instrumentos para cada elemento? Por ejemplo, tierra, fuego, agua y aire. Claro, hay instrumentos que se asocian más, por ejemplo, con la tierra, que Que tienen que son ver con los tambores, los de percusión. elementos más aire, que justamente tienen que ver con campanas, con estos típicos que se cuelgan, ¿cierto? Para que el viento Sí, los toque, y sí, suenan sí, como sí. metálicos también, y las Y flautas, flauta. obviamente, Sí. ¿sí? El agua, hay mucho, por ejemplo, las calimbas o palos de agua, o hay unos tambores que se mueven y suenan como el mar. Ah, Entonces, sí. tiene que ver con los elementos porque también te evocan cierta como sonoridad de la naturaleza. Sí. Y es interesante esto también porque hay una rama también de la sonoterapia que justamente se trabaja poder hacer como atmósferas sonoras. Como somos seres de naturaleza, ¿cierto? Pero vivimos en una sociedad urbana. ¿Hace cuánto uno no escucha un grillo, por ejemplo? El viento, ¿hace cuánto tiempo uno está desconectado de la naturaleza, de donde uno proviene? Entonces, estas sesiones hacen justamente para que uno pueda volver a tener esa conexión con las sonoridades de la naturaleza, y son muy bellas, porque uno vuelve a conectar con espacios más primarios de uno mismo también. El gong, por ejemplo, ahí pregunta Paula otra vez, ¿en qué calificación entraría? El Clasificación. gong El gong, y por lo general, no sé, también los cuencos de cuarzo de repente se la asocian con elementos más fuego. ¿Por qué? Porque son muy ricos en armónicos. Todos estos instrumentos que son como estridentes, ¿cierto? Un gong uno lo empieza a golpear y empieza a poquito Sí, sí. ya expandirse, es Expande, como el sí. fuego, algo que se expande. Entonces tiene que ver con esa lógica también. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a la segunda pregunta, que era los sonidos naturales, si tienen alguna nota. Claro, cada sonido de la naturaleza es un sonido, y como es sonido lo podríamos catalogar bajo una nota, una nota en específico. Pero lo que pasa es que es interesante porque la naturaleza tiene una armonía que no la creó el ser humano, no la creó el hombre. Sin embargo, la teoría se correlaciona con eso, que ya estaba en la naturaleza. Entonces, hay un orden, hay una lógica que seguramente si uno analiza, por ejemplo, el canto de los pájaros, tienen una relación ahí entre por quintas o por terceras o de repente por octavas, que bueno, Pitágoras estudió y desarrolló todo el sistema como métrico para ver cómo funcionaba el sistema musical que nosotros tenemos actualmente en cuanto a las distancias que hay entre notas y cómo esas distancias, hay una distancia, por ejemplo, 2/3 o 2/4, cómo esa distancia entre las notas van generando una armonía, suenan bien, suenan como agradables, y cómo hay otras que no. Pero eso está en la naturaleza. Entonces uno hay estudios, si yo no me acuerdo la otra vez donde leí, que hacían un estudio en el canto de los pájaros y veían cómo justamente tenían esta relación armoniosa, que suena bien. En el fondo uno lo escucha, pero eso a nivel matemático también tiene una correlación. Justo ayer, creo, le decía a una amiga que hay dos sonidos de pájaros que me molestan mucho, que es el de la cotorra y el del tero. Es como que no vibra conmigo. No, pobrecito, nada, no tengo ninguna bronca contra ellos, pero el sonido no me vibra. Y hay otros sonidos de pájaros, más que nada, ¿sabes de dónde? Siempre los escuché en la línea del Ecuador, en India o en México, que tienen otro tipo de sonido, y que eso sí vibra conmigo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de sonidos? A ver, no sé, ¿de dónde viene esta pregunta? Por ahí podemos usar los sonidos de la naturaleza. Yo creo que la naturaleza nos da todo para sanar. Y si hay sonidos, son para sanar, de alguna manera, ¿no? Y la pregunta es, si estoy muy estresado, por ahí hay sonidos o notas dentro de la naturaleza que pueden ayudarnos a armonizar. Lo mismo que tú haces, pero de forma natural. No sé si hay algún Claro, estudio o algo hecho para eso.
Yo siento que eso tiene que ver más que con un estándar, con lo que a cada uno le va resonando, porque justamente esto que tú dices, quizás esa cotorra a ti te desagrada mucho, pero a otra persona le gusta. O de repente, por ejemplo, esto que se dice, no sé, el efecto Mozart. Hay personas que no le ayuda a concentrarse. Por ejemplo, yo escucho esa música y no me concentro porque me pongo a pensar en lo que están haciendo los instrumentos y como que me desconcentro. Entonces, en ese sentido, no hay una pauta tan estándar, ¿cierto? Porque es como, va a depender de cada persona. Lo que sí, en cuanto a los volúmenes y las sonoridades, claro, ahí sí una música a nivel intermedio, y en cuanto al pulso también, si es que, por ejemplo, ustedes quisieran alguna música para poder descansar, para poder relajar, no ojalá entre 60 y 80 bits por minuto, ¿cierto? No vamos a poner algo de entre 80 o 120, porque eso te va a acelerar, eso te va a acelerar. Si es que uno quiere ir a trotar, si es que uno quiere mantenerse despierto o en una fiesta, por eso en la fiesta no ponen música lenta, porque todos se van a la casa a Sí, sí. dormir. Ya a la tarde, ya entrada la noche, estamos en los 3, 4 de la mañana, ya están tocando en 125 a 135, 136. Justamente. Y eso yo creo que puede tener un poco más como un estándar. ¿Por qué? Porque va a un nivel un poco más inconsciente. Los beats o esto que te activa es como algo, se te activa como la biología, el cuerpo, ¿cierto? Es algo que es instintivo. Entonces, en ese sentido, eso es como más estándar. Pero si es que nos ponemos a analizar como las armonías o las melodías, quizá hay personas que le encanta la música New Age, que por lo general también hay esa música genera mucho relajo, pero quizá otras personas no. Entonces, es cosa de que vayan buscando. Hay un montón de música en internet que pueden poner, no sé, música de relajación si quieren relajar, y vayan probando cuál les gusta más, cuál no les gusta. Bien. Eh, bueno, la verdad es que no se me, no tengo más preguntas que se me ocurran, pero no sé si hay algo más que nos quieras compartir que por ahí no te haya preguntado. Eh, a ver, aquí quizás pasaron algunas preguntas y no las alcancé a ver tampoco. En general las fuimos viendo, las preguntas. Claro, yo creo que principalmente invitar a las personas que tengan dudas, ¿cierto? A buscar en todos los países ahora, en todo lugar. Actualmente hay espacios donde se puede ir a hacer sonidoterapia, donde se puede ir a buscar algo. Entonces, principalmente que puedan ir, ahí está ladrando mi perrita, El sonido de la naturaleza. que puedan buscar, experimentar principalmente en carne propia esto, Sí, porque no es lo mismo. ¿Cómo se dice? En YouTube hay muchos, por ahí, videos, pero en realidad sonidos en distintos megahertz y hablan de distintas frecuencias. ¿Eso para qué sería? ¿Cuál es, perdón, la frecuencia? Distintas frecuencias, sí. Más Claro, elevadas o más bajas. hay, por ejemplo, en internet uno puede buscar mucho la frecuencia, los tonos solfegios. No sé si lo han escuchado ahí las personas. Y los tonos solfegios, bueno, pasa algo con relación a lo que te decía al principio. Si ahí en internet dice, por ejemplo, bueno, la nota Mi 528 Hz te ayuda para X cosas. Y eso va a depender para cada persona, dónde está situada, en cuál de sus chakras está esa nota Mi, ¿ya? Porque la nota Mi, como te decía, tiene que ver con el ego, con el autorreconocimiento. ¿Qué es lo que pasa si tú en tu chakra 2 de la sexualidad está la nota Mi? Tú vas a ser una persona que tu autodeterminación, ¿cierto? Tu ego, tu autoestima va a estar puesta en la sexualidad. ¿Qué es lo que pasa si esa nota Mi en ti, ya, va a vibrar en el chakra 6, que tiene que ver con lo mental? Tú te vas a validar o vas a ver tu autoestima, ¿cierto? Todo eso relacionado con el mundo mental, con el mundo racional. Entonces, en ese sentido es donde yo creo que, claro, hay notas, pero va a depender de cada uno cuál va a ser el efecto. El efecto que a cada uno le va a hacer es subjetivo.
Entonces ahí es donde también tenemos que ir viendo, poniendo atención, porque sería maravilloso que te dijeran, mira, tal frecuencia es para solucionar los temas emocionales. No habría trastornos emocionales. Todos en los hospitales pondríamos, los psiquiatras, ¿cierto? Pondrían esa nota y estaríamos todos totalmente armonizados, pero es algo un poco más profundo. No es magia, estas terapias no son magia, ¿cierto? Las terapias complementarias es un trabajo interno, que es como el trabajo de en la búsqueda de la felicidad o la búsqueda de la espiritualidad, que no es mágico, no es magia. O sea, se trata de vender de repente como magia, pero es un trabajo duro, ¿cierto? La felicidad es un trabajo que hay que hacerlo si es que uno se embarca en trabajo a nivel espiritual. Y el trabajo de la sanación también. Es complicado de repente, uno tiene que romper no sé, condicionamientos internos que uno tiene, pero hay hartas herramientas que ahora se pueden utilizar con estas nuevas técnicas o herramientas terapéuticas, que a mí me gusta llamarlo así, como herramientas terapéuticas. ¿Y hay géneros o estilos de música que afecten más positivamente a alguien o más negativamente? No sé, por ejemplo, la música clásica, reggaetón, heavy metal, o Claro, en eso no tiene nada que ver. tiene que ver con los contextos también. Por ejemplo, la música clásica, más que el beat, ¿cierto? Más que el pulso, importa ahí la armonía, lo que están haciendo los instrumentos, los juegos armónicos, qué es lo que está haciendo el violino, los violines, cómo se juntan esas voces con los chelos. Entonces, como una elaboración más mental, por decirlo así. El trabajo ahí va más en la armonía. Por tanto, esa música quizás te podría ayudar justamente para esos procesos. Y Mentales. ahí también tiene la base desde el efecto Mozart y cómo está todo ese trabajo. Pero claro, de repente hay personas que atacan mucho el reggaetón, ¿cierto? Como no, el reggaetón es que no. Yo creo que va más como por las letras que por la música en sí. ¿Por qué? Porque el beat del reggaetón es algo que te mueve, es algo que te mantiene ahí, que te mantiene despierto, no sé, que te mantiene en una actividad. Entonces también tiene una lógica, o bueno, no hay tanto juego armónico como en la música clásica, no hay un trasfondo quizás más melódico, pero sí se le da más énfasis al beat, al pulso. Entonces, por lo mismo, es algo más instintivo, también por eso mismo también se relaciona mucho más como a lo sexual, porque tiene que ver ahí como más lo pulsional, el pulso pulsional. Entonces, como que en ese sentido se relaciona más, en una fiesta, por ejemplo, no va a haber música clásica, ponen porque el beat es lo que importa, el contacto, ¿cierto? Entonces yo creo que la música va a depender cada contexto, o baladas románticas, o rock, entonces yo creo que también tiene que ver con la intención y el contexto donde uno va a poner la música. Bien. ¿Y el heavy metal? Bach te transporta. El heavy metal, fíjate que sirve mucho para Ah, exteriorizar mira qué bien. emociones que no son muy ¿dónde tú puedes enojarte, por ejemplo, en la sociedad actual? ¿Dónde puedes liberar, gritar, empujarte con otro en un contexto, ¿cierto? Entonces esa música es muy catártica también. Para Bien. hacer catarsis, la música funky, que también, si lo vemos armónicamente, ahí es harto beat, ¿cierto? Pum, 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 pulso, para despertar esas pasiones, pero desde un punto de vista también que es desde la expresión. La otra vez, por ejemplo, hablaba también en un vivo con Mauro de María, que es un músico de allá de Argentina, que tiene todo el tema trabajadísimo, el tema de las emociones, cómo se ha estudiado las emociones a través de los distintos grados de la escala, a través de los beats, y cómo justamente este tipo de música no es que haya una música mala, sino que el contexto en el que se escucha es el que está equivocado. ¿Ya? Bien. Entonces, en ese sentido, dependiendo del contexto, te va a servir cualquier tipo de música. Si queremos relajarnos o estar, no sé, ahí quizás un heavy metal no te va a servir, pero si necesitamos como algo como catártico, puede que sea una función súper buenísimo tener un estilo de música de esa, como punk, o heavy metal, etcétera. Bueno, genial. David, muchísimas gracias. Se nos va a terminar el vivo en cualquier momento. Me va a salir el relojito de los 30 segundos. La verdad que estuvo muy interesante. A mí por lo menos me has nutrido muchísimo con lo que compartiste. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía y por compartirnos todas estas cosas que por lo menos nos traen un granito más como para estar atentos, ¿no? A la música y cómo eso puede impactar en nosotros.
Sí, pues bueno, gracias a ti. Para mí, yo feliz de poder compartir esto, que es lo que hago a diario, es lo que estoy estudiando, a lo que me dedico, así que muchísimas gracias y ojalá a alguien le sirva esto, pues conocer un poquito mejor esta disciplina de la nueva era. Muchas gracias. Bendiciones y feliz semana